Bienvenidos a una editorial más de Ecovisión Colombia, las noticias que son coyuntura nacional. Este es un espacio de opinión. Aquí la perspectiva, la óptica de ustedes es muy importante. Vamos a dar la bienvenida al abogado, analista político, Jorge Iván Reyes. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos Andrés. Un saludo a todos los econautas que se conectan hasta ahora a nuestras redes sociales del sistema Ecovisión Colombia. Pues Carlos Andrés, la editorial de esta semana un poco triste y trata sobre la instrumentalización del atentado al doctor Miguel Uribe Turbay, hoy senador de la República. Instrumentalización porque alrededor de su atentado se ha llevado toda clase de versiones, toda clase de mentiras en las redes sociales, fake news por un lado, videos por otro lado, y todo empezó desde el mismo atentado. Carlos Andrés, ustedes saben que ya el doctor Uribe va para el mes de estar hospitalizado, y desde ese mismo día han venido toda clase de versiones sobre un complot, sobre fuego amigo, sobre un atentado internacional, en fin. Recapitulemos. Desde el mismo día del atentado, candidatas como Vicky Dávila, congresistas y presidente del Senado, acusaron a Gustavo Petro de ordenar o de ser el determinador de este atentado, sin ninguna clase de pruebas. Después empezaron a decir que era un autoatentado. Pero ¿a quién le cabe en la cabeza, Carlos Andrés, que uno va a autorizar un autoatentado con un disparo en la cabeza? Vienen las versiones de que esa era un arma de mucho poder y a esa distancia tenía que haber explotado en la humanidad del senador. Pero que no, que fue modificado, que fue una ráfaga, que fue cambiado a otras balas, que era de fogueo, que no eran ciertas las balas. Lo que sí es cierto, Carlos Andrés, es que vimos un atentado que fue grabado en vivo por muchos internautas en redes sociales, y lo que es cierto es que Miguel Uribe está en cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe. Empezaron esta serie de acusaciones, como les dije, inicialmente la culpa al gobierno, después de por qué mágicamente de 6 integrantes que tenían el esquema de seguridad ese día solo iban 3, después que por qué el muchacho que disparó no lo atraparon, no le dieron de baja inmediatamente, que la reacción del esquema de seguridad había sido ínfima, y si no es por la comunidad o por policías del cuadrante, no atrapan al señor que iba herido de una pierna y que casi no lo atrapan, porque hay que anotar que a este muchacho lo dejaron a la deriva, no lo recogieron, estaba todo determinado para que le dieran de baja en la misma escena del crimen. Se ha dicho que el sicario debía morir, que no fue recogido, que el esquema permitió cosas, permitió salidas, no cubrió, no permitió ver quién se acercaba al candidato. También se dijo que el crimen fue ordenado desde la olla, por microtráfico, por tráfico. Hoy están hablando que de Ecuador, de Perú, de carteles, de fuego amigo. La polarización y la politización de todos estos temas ha llevado a que haya un afecto por Miguel Uribe y otra parte de la ciudadanía también un repliegue contra Miguel Uribe, porque han querido también hacer entender cosas que no son. Hemos visto una invasión de los medios de comunicación, noticieros completos preguntándole a la persona sobre Miguel Uribe, inclusive hasta guerras religiosas, ¿no? Están enfrentados los seguidores del Arcángel Miguel con las iglesias cristianas que están orando, con la Virgen Católica y también con San Charbel, al que ya le están acreditando la sanidad o los milagros de Miguel Uribe. Vallas políticas en los estadios de Medellín, de Bogotá. También han salido videos falsos de médicos diciendo que pues va a vivir Miguel Uribe, pero que no va a quedar bien. Hemos visto en las últimas semanas en redes sociales una señora que declaraba
que había visto a Miguel Uribe en una silla de ruedas, rodeado de escoltas y que estaba muy bien en la Fundación Santa Fe. Inclusive mencionan también en Twitter un médico que acusa a la Fundación Santa Fe de no salirle a decir la verdad al país. Y ustedes se dan cuenta, todos estos comentarios, estas rencillas desobligantes contra el candidato, se ha generado por la misma política. Y nos hemos desviado de lo más importante, que es el derecho a la vida, la dignidad, la seguridad, porque para algunos ya era el presidente. Entonces también hay que recordar que Miguel Uribe hasta ahora estaba en una consulta interna, sus opositores eran sus mismos compañeros de partido, no estaba liderando ninguna encuesta a nivel nacional por ser candidato, porque ni siquiera han empezado las consultas internas de los partidos, o sea que tampoco podemos decir, como están diciendo, que era el más opcionado, o que ahora si sale de la cárcel es el presidente, porque eso también ha generado rencor, odio, rencillas con la oposición y con los que no. Unos desmintiendo un atentado como el que vimos, con los elementos que les digo, han ido a que el arma no era correcta, que las balas no eran correctas, que había un fuego amigo, que entre esos se habían facilitado todos estos temas, que la Fundación Santa Fe, una insignia de la salud en Colombia, se ha prestado para decir mentiras, que los médicos no están siendo correctos, ahora que Miguel Uribe sanó milagrosamente, entonces que no es cierto, sino que nunca le ha pasado nada, y todos los días vemos y no vemos los resultados que necesitamos. En esto hay más de 100 investigadores, está metido el FBI, se han tomado unas capturas, 2, 3 capturas, pero no se han llegado a los determinadores, no se han apreciado cuáles son los móviles, y entonces como que nada avanza, y como que nada es importante en cuanto al tema que debe ser importante. Y no es si Miguel Uribe es candidato, o si es presidente, o si se necesita un candidato de la seguridad, o que en su momento este gobierno hizo un autoatentado para desestabilizarse, o que en la misma clínica Santa Fe, en la Fundación Santa Fe, estaban pidiendo golpes de Estado para el presidente por el tema de inseguridad. Toca que nos saquemos tanta basura de la cabeza. ¿Quién podría autorizar hacerse un propio autoatentado? ¿Quién podría autorizar que le disparen? Entonces dirían, no, es que no le salió bien, se le salió. No, acá hay un tema de violencia que debemos enfrentar como país, unirnos, pero no de esa forma, porque la politización y la polarización ha llevado a eso, a que en lugar de estar rechazando la violencia masivamente, o de estar rechazando el atentado, o de estar mirando como país cómo vamos a enfrentar esta campaña política, estamos hablando desde el candidato que viene, el candidato que va. Hemos visto el desfile de candidatos allá hablando y echándose su discurso, y hemos visto al otro lado también personas desmintiendo, poniendo incredulidad, haciendo noticias falsas sobre la salud de el senador Miguel Uribe. También acá hemos hablado de la demanda de la pérdida de investidura, del tema interno, de la gente que no creía que él podía reflejar o encarnar al centro democrático porque venía del Partido Liberal, porque era el candidato más reciente y menos llegado al uribismo, entonces que tenía enemigos internos, algunos candidatos que hablaron de él desobligantemente, que decía que estaba haciendo mal la campaña, que se estaba adelantando, que estaba metiéndole plata a un tema, en fin. Eso es lo que hemos escuchado alrededor. Medios de comunicación, que ustedes saben que medios de comunicación que hablan es lo que necesita el medio de comunicación, que se sepa, pero alrededor sí hemos sentido la presión. Y unos lo utilizan para un bien, unos lo utilizan para cosas muy diferentes, otros ya están haciendo marchas, caravanas, maratones, lanzándolo a la candidatura, otros al contrario, diciendo que es una falsa, que es una mentira, que lo vieron caminar a Miguel Uribe, que está rodeado de escoltas, que lo vieron en una silla de ruedas, que los médicos de la Fundación Santa Fe están mintiendo, en fin, nos estamos alejando de lo importante. Y lo importante es cómo está el país, cómo debemos de enfrentar esta situación como Colombia, como ciudadanos,
cómo debemos de defender la democracia, cómo debemos respetar los valores, cómo debemos de tener solidaridad con los enfermos, con los heridos, con los atentados, con los amenazados. ¿Por qué tenemos a veces que tener heridos y muertos de primer, segundo y tercer nivel si ese mismo país y la misma Colombia y los mismos ciudadanos derramando sangre, ya sea como Miguel Uribe, como dejó ese carro lleno de sangre ese día en el Parque El Golfito en Modelia, como también los colombianos que ahorita fueron encontrados en una fosa común, porque al parecer eran de un grupo y los mató el otro grupo, como sucede a diario con cada colombiano. Hoy la reflexión y el llamado que hace Ecovisión Colombia es a que nos solidaricemos, a que nos pongamos en los pies del otro, en que miremos cuál es el problema grande. Acá no es buscar si usted es del rojo o del azul, si usted es de la derecha o si usted es de la izquierda. Acá lo que tenemos que ver es como país defendemos las instituciones, la democracia y algún día volvamos a tener ese valor por la vida, que es lo más importante, por la vida, por la dignidad, por los derechos. Esta es la editorial para esta semana en Ecovisión Colombia. Muchas gracias, doctor Jorge Iván Reyes. La opinión de los cibernautas, muy importante, estaremos atentos a su opinión. Síganos en redes sociales. Una feliz noche para todos. Permiso.